Entonces empezamos con el siguiente bloque y por eso saludo entonces a Laura Preciado. ¿Cómo estás? Laura Ya, ya está aquí conectada y bueno, Laura es nuestra anfitriona de este bloque que vamos a estar con estas personas que saben muchísimo acerca de cómo manejar la crisis. Paola, te dejamos a ti. El escenario Work Life es todo para ti y muchas para ustedes gracias, también. Claudia. Bueno, ¿qué tal todos? Mi nombre es Laura Preciado y yo estoy encantada de estar con ustedes porque soy su host y hoy tenemos un panel maravilloso para hablar acerca de las crisis de las grandes empresas, como en este caso, el caso Avianca, que bueno, lo soluciona de una manera muy chévere. Hoy estamos desde acá con Sandra Álvarez, que es la gerente de redes sociales de Avianca. Ella ha trabajado hace más de 10 años como influenciadora apoyando a varias marcas en estrategias de promoción digital. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Laura, Ok, y muchísimas también tenemos gracias. Súper. Hoy tenemos a un invitado también muy especial que se llama Mauricio Jaramillo. Él es periodista digital, colega mío, cofundador de Impacto TIC y Hangouts de Periodismo. Hoy estamos con ellos para hablar acerca desde las experiencias de ellos y el día a día para poder entregar pautas para tener un escenario de vida profesional estable y positivo y que genere valor sobre todo al entorno. Así que el espacio es de todos ustedes y que la pasen muy bien, disfrútenlo. Mil gracias por la invitación, Laura. Y bueno, nos dicen que tenemos muy poquito tiempo, Sandra. ¿Cómo muy poquito tiempo? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo tenemos? Si mis datos no me fallan, me dicen que tenemos menos de media hora, así que nos toca entrar en materia muy rápido y no nos vamos a poder saludar bien. Pero bueno, esto es una conversación. Aquí no hay moderador, no hay entrevistador ni entrevistado, pero obviamente el tema o el ejemplo perfecto es Avianca y ya yo aportaré mis pequeños puntos de vista, pero me gustaría empezar antes de entrar en materia de pautas para enfrentar una crisis, ¿cuál ha sido la crisis más fuerte que has tenido que vivir y enfrentar? En concreto desde tu área que es redes sociales, ¿no? Porque pues hay crisis empresariales, de bolsa, de otro tipo, pero en redes sociales, ¿qué ha sido lo más difícil en estos años? Sí, digamos que las crisis de redes sociales son las que más escandalizan porque se viralizan de una manera impresionante, tienen un alcance gigantesco. Y cuando, Mauro, no sé si te pasa, pero cuando mis papás, que son poco tecnológicos, se enteran por sus Facebook personales, algo que pasa en Avianca, yo digo, este tema ya se desbordó y yo ya llegué al límite, son mi mejor monitoreo, te puedo decir. Pero Ujú. con relación a la pregunta que me haces, Mauro, yo creo que una de las crisis más complicadas que tuvimos que pasar por todo el contexto, por la situación social, independiente y vámonos aparte de esta situación particular que es la que estamos viviendo en este instante del COVID, creo que el cese ilegal de nuestros compañeros pilotos hace 2 años en Avianca fue una de las crisis más difíciles a nivel comunicacional, pero también a nivel emocional. Creo que nos afectaba a todos porque era casi estar disgustados con el esposo, porque es una Con los relación amigos. entre compañeros y cómo tan difícil era tener que establecer unas pautas, contar algo, decirle a la opinión pública quiénes eran los buenos o malos de esa situación donde todos hacíamos parte de la misma casa. Esa fue una de las situaciones más complejas, pero con unas oportunidades maravillosas y yo creo que ese es uno de los puntos principales, Mauro, si coincides conmigo, que las crisis son difíciles de manejar, pues porque por alguna razón se llaman crisis, pero definitivamente las crisis son unas oportunidades enriquecedoras para todo un equipo de comunicaciones, legal, todas las personas que tienen que ver con la compañía se ven nutridas de una crisis. Después, cuando pasa todo, si bien dicen después de la oscuridad viene la luz, después de que pasa toda la crisis, uno dice, wow, esto funcionó así, esto me pasó así, tal vez no lo vuelvo a repetir cuando me pase. Y después de esa crisis, en especial del cese ilegal de los pilotos, muchas cosas que aprendimos durante esa crisis estamos aplicándolas en esta situación. Son Ujú. cosas diferentes, son situaciones y circunstancias distintas,
pero muchas cosas de las que aprendimos en esa oportunidad las aplicamos en esta. Y hemos sabido sortear situaciones que tal vez no son tan fáciles. Y es que las crisis, no solo tenemos que hablar de redes sociales, las crisis nos enseñan para la vida. Las grandes innovaciones de la humanidad o grandes empresas, por ejemplo, han surgido de una persona en crisis que tenía que sobrevivir y creó una idea. Así que las crisis vienen porque van a llegar en todo sentido, pero el asunto es cómo nos preparamos antes de la crisis, que ahora vamos a hablar un poquito no de prevención, porque es casi inevitable casi imposible prevenirlas, pero sí de preverlas y estar preparados, cómo reaccionar a las crisis y cómo trabajar en el escenario post-crisis, que ahí nos diste la pista de que se empiezan a aprender cosas. Entonces, hablemos de esa prevención o no prevención, sino preparación de la crisis. ¿Cómo lo hacen ustedes? Yo cuento un poquito de una experiencia que tengo, pero después de que tú des lo importante que es lo que han hecho para prever crisis, me imagino que ustedes tienen unos escenarios de, bueno, crisis si hay una falla técnica en un avión, crisis si hay 800 personas quejándose en Twitter, crisis si Julio Sánchez dice que estamos en crisis, en caída en la bolsa. Me imagino que tienen unos diferentes escenarios. ¿Cómo prevén esto? ¿Cómo se preparan? Sí, las tenemos divididas por diferentes temáticas. Digamos que lo primero que tenemos que tener supremamente presente, o por lo menos nosotros lo tenemos presente, es el monitoreo. Saber exactamente qué están diciendo de tu marca. Ahora, lo enfoco en redes sociales porque primero es mi círculo, pero también porque es ahí donde tú tienes la escucha de tus usuarios, de tu comunidad digital, del mundo. Es como tener el radio o la televisión en noticias prendido permanentemente. Entonces, si bien nosotros tenemos especificadas las diferentes clases de crisis y cómo deberíamos nosotros afrontar lo que medianamente nuestra mente puede pensar que puede ocurrir, porque una crisis, yo siempre les digo a las personas con las que trabajo, ojalá las crisis tuvieran horario de oficina, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, para que todos estuviéramos en disposición de trabajar. Pero normalmente, o por ejemplo a nosotros, no sé si coincidas conmigo, las crisis pasan en horarios atípicos. El domingo, mientras estás sentado en el almuerzo con tu familia, el Día de la Madre, todos almorzando juntos y te tocó reaccionar y pararte y empezar a funcionar y establecer el proceso y el protocolo que tienes planteado para X o Y. Eso por un lado. Entonces, creo que la primera preparación es tener la mente abierta. Si uno trabaja en esto, es porque está dispuesto y asume el riesgo de todas las cosas que puedan pasar y en el momento que te tengas que activar. Cuando tienes esa mente abierta, claramente pues establecer unos procesos y unos protocolos para las diferentes posibles causas es lo correcto. Las cosas que puedes determinar y cómo lo puedes sortear. ¿Quién le avisa a quién? ¿Cómo son los procesos de comunicación? ¿Qué es lo que tenemos que decir? Hacer un checklist, decir, tenemos que activar esto, comunicarle a estas y a estas personas, con estas y estas audiencias, y empezar a emitir. Si es algo medianamente controlado, y te pongo el ejemplo, Mauro, del cese ilegal de los pilotos, por ejemplo, voy a hacer las dos comparaciones. En una situación como el cese ilegal de pilotos, teníamos un contexto y una antesala que sabíamos que medianamente iba a pasar algo en los próximos días. Ya llevábamos un tiempo de estar en conversaciones, ir y venir. Entonces, digamos que ya teníamos un espacio donde podíamos tener unos documentos ya planchados, unos contenidos ya definidos, saber cómo teníamos que reaccionar y qué debíamos decir. En una situación como esta, por ejemplo, la del COVID, sabíamos que iba a pasar, pero en su momento, y a hoy todavía sigue pasando, que las fechas no se definen, que no sabemos si se cierra, si se abre, si quedamos todos guardados. Son innumerables cosas que ocurren y que cambian todos los días, que no sabemos, y tenemos que tener la capacidad, y creo que es uno de los puntos más importantes, aparte de tener la mente abierta, es la adaptación. Saber cómo tenemos que adaptar lo que ya sabemos, nuestra experiencia y cómo hemos afrontado situaciones anteriores, adaptarlas a lo nuevo que se viene y cómo tenemos que solucionarlo y no empezar a correr en círculos, porque creo que
no hay peor escenario que empezar a correr en círculos y desesperarse, porque como todo, la sangre escandaliza. Y esto en redes sociales, por lo menos, es un borbotón de sangre impresionante que si uno no se calma y no tiene los 5 sentidos enfocados en lo que debe hacer, la posibilidad de cometer errores es gigantesca. Entonces creo que tener una mente abierta, tener una capacidad de adaptación, tener unos protocolos definidos, un checklist dependiendo de cada uno de estos protocolos, de las cosas que debes hacer y de cómo lo debes manejar, creo que son las pautas claves que nosotros debemos tener dentro de esas diferentes situaciones de posibles crisis que se pueden enfrentar. Buenísimo, Sampalki. Yo quisiera agregar ahí algunas cosas, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, dices que las redes no lo son todo, pero que son las que muestran las cosas. Yo siempre digo que las redes son un barómetro o un termómetro. Hoy digo son el sismógrafo para ponernos en modo temblor, que hoy como que tembló. Son el sismógrafo que nos muestra, están pasando cosas, está temblando la tierra. En Twitter, los tuiteros creemos que estamos salvando el mundo. En Twitter es una burbujita, pero es que lo que se cocina en Twitter salta a los medios, salta a la política, salta a los tomadores de decisiones. Entonces, por eso es tan importante Twitter, así seamos poquitos. Eso es clave y totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué sumaría yo? Primero, en cualquier organización, incluso en nuestro entorno personal, yo soy un optimista por naturaleza, pero cuando hablamos de crisis tenemos que pensar en los peores escenarios posibles. Es decir, en una aerolínea, pues que se cae un avión, en una aerolínea que hay un ataque terrorista, en una aerolínea que alguien entró con COVID a un avión y se contagiaron 200. Hay que prever los peores escenarios. Lo mismo en los de work-life, pues que cada uno piense muy optimista. Yo me considero optimista, a veces dicen que no soy realista, pero para este escenario pensar en lo peor. ¿Para qué? Para tomar las medidas para que no pase. Justamente, si en una aerolínea todos fueran optimistas, no, el avión nunca se va a caer, pues no toman las medidas, no hacen el mantenimiento y tarde o temprano va a pasar. Si nos preparamos para lo peor, lo más probable es que no pase, pero si llega a pasar, estamos preparados. Y eso pasa en el escenario empresarial y en las redes sociales y en nuestra vida. Un segundo punto, crear una estrategia, que dijiste elementos como los protocolos, la lista de verificación, pero tener una estrategia. En todo en la vida es importante tener estrategia y a veces somos muy tácticos. Puede haber una crisis. No, hagamos un video, lancemos esto en YouTube, mandemos un comunicado de prensa y hacemos 1000 cosas. Y si no hay una estrategia, puede que incluso mandemos el comunicado cuando no se debe, pongamos el tweet con las palabras inapropiadas, etcétera, etcétera. Entonces, tener una estrategia, y la estrategia no es cuando pasó la crisis, es antes de la crisis, por eso estamos hablando del pre. Y finalmente, hablas de monitoreo sobre lo que se publica, sobre lo que se dice, pero también un monitoreo de actores, sumaría ese punto. ¿Cuál es ese monitoreo de actores? ¿Quiénes nos quieren? ¿Quiénes quieren a mi banco que está con un riesgo de crisis? ¿Quiénes quieren a mi empresa a mi medio de comunicación, a mi aerolínea? ¿Y quiénes no me quieren? ¿Quiénes no me quieren? ¿Por qué? Porque son clientes insatisfechos, los dejó el vuelo y les tocó pagar el doble para el nuevo pasaje, o el que es simplemente un político que se quiere beneficiar de esto, etcétera, etcétera. Identificar actores, no para hacer listas negras necesariamente, ojalá que no, pero sí para saber cómo reaccionar, a quién, si un político en campaña empieza a atacarme, ¿cómo le debo responder? ¿Le debo responder atacándolo también? No, pero debo preparar todo eso. Ese pre a veces puede llegar a ser más importante que ya la reacción en el momento de la crisis, porque si está preparado todo, va a ser mucho menos difícil, por lo menos, sortear una crisis. Inclusive en ese pre, Mauro, uno se puede demorar muchísimo armándolo, porque hay que sortear esos peores escenarios y definitivamente la estrategia es la estructura de todo. Tú puedes tener 1000 accionables, pero eso que tú decías es supremamente clave. Si tú lanzas uno de esos accionables en el momento incorrecto, tú mismo puedes ser la persona o la compañía o la marca o la agencia o la entidad que genere su autocrisis. Y eso pasa muchísimas veces.
Nosotros Ujú. hemos implementado una estrategia que a hoy ha funcionado y a eso me refería cuando te decía que cuando tuvimos esta primera crisis, bueno, hemos tenido muchísimas crisis, inclusive antes de que existieran las redes sociales, pero en estas últimas en las que yo he estado presente, digamos que poder tener y establecer esas estrategias han servido para ya saber por default qué tenemos que hacer y eso ya se te vuelve eh, inherente a lo que tienes, a tus accionables. Cuando tú estás trabajando, pues tú ya sabes qué es lo que tienes que decir y cómo lo tienes que hacer sin necesidad de ir al manual y revisar, ya lo sabes cómo lo tienes que sortear. Por ejemplo, nosotros en las primeras crisis que vivimos, muchos de nuestros empleados, de nuestro equipo de trabajo, se enteraba de las noticias de nuestra compañía porque afortunadamente, no sé por qué todavía no lo he descifrado, Avianca siempre ha sido noticia. Porque sí, porque no, porque malo, porque bueno, siempre ha sido y genera noticia. Pero solo en el último siglo. Sí, es una cosa compleja. Pero digamos que muchos de nuestros empleados se enteraban primero de las noticias de Avianca a través de los medios de comunicación. Y ese Y es eso es, un no deber ser. Los claro. empleados deben ser los primeros que se deben enterar de lo que ocurre en la compañía. Ir un paso adelante. Entonces, por ejemplo, si tú ya sabes que eso va a pasar dentro de nuestros protocolos, está la comunicación 360, donde cubrimos todos nuestros stakeholders, pero uno de los más importantes somos nosotros, los empleados. Claro. Que ellos se enteren por nosotros mismos lo que está pasando, tal vez no con el mismo detalle, tal vez con no toda la información, con lo que se pueda decir, con lo que se deba decir, pero ellos son los primeros porque ellos son en últimas nuestros embajadores y cuando son compañías tan grandes como esta, donde tienes más de 20,000 empleados, pues ellos merecen estar enterados de toda la información, porque en algún momento cuando alguien en la calle le pregunte y no sepa, pues no va a quedar mal el personaje, va a quedar mal la compañía. Ese es uno de los primeros puntos que tenemos dentro de nuestra estrategia, siempre sea la que sea. Es uno de los puntos que coincide en los protocolos que ya tenemos definidos. Por ejemplo, en el que tú nos mencionabas de Dios no quiera una tragedia aérea, se cae un avión, se accidenta, tiene un atentado, bueno, lo que sea. Nosotros, por ejemplo, Mauro, en Avianca tenemos unos protocolos para afrontar esta clase de crisis que digamos es la más aterradora o la más difícil de llevar. Nosotros ya tenemos unos protocolos y hacemos unos simulacros. Yo detesto esos simulacros, te debo decir, porque yo salgo como si, Ser traumáticos, o sea, me claro. drenan hasta el infinito porque se siente la tensión y la presión. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos unos simulacros cada mes, cada 2 meses, cada semestre. En esta situación no lo hemos podido hacer, pero tenemos esa periodicidad de hacer esos simulacros y hacer esta estrategia, cómo la tenemos que hacer. Entonces, hasta el más mínimo detalle en una situación tan difícil puede jugar en contra tuyo. Entonces, la estrategia es la columna vertebral de todo lo que se debe hacer en una crisis. Y aunque estrategia, muchas veces, a mí me encanta una frase que es de Sun Tzu en El arte de la guerra y la uso en casi todas mis conferencias y es: estrategia sin táctica es el camino más lento a la victoria, pero táctica sin estrategia es el ruido antes de la derrota. Hacer 1000 cosas sin un plan, dimos el ejemplo de un mensaje dado inapropiadamente, esos autogoles, una crisis que se autoinflige una organización porque hizo las cosas mal en comunicación, todo eso. Entonces la estrategia es fundamental, ahí estamos de acuerdo. Sam Palki, una pregunta de algo que me ha tocado vivir a mí en mis consultorías de comunicación y comunicación digital, y es que a veces los directivos de las organizaciones se asustan demasiado con cosas que no son crisis. A mí me ha tocado dar incluso un taller diciendo, en el que mi mensaje es: casi nada es crisis. Hay cosas que son, sí, generan dificultad, hay que enfrentarlas, pero que están controladas. Una crisis es algo que va más allá, es algo que se puede desbordar, es algo que es muy complicado realmente. ¿En Avianca les ha pasado o hay una madurez de saber cuándo esto que diga un político o esta queja o este mensaje o esta tendencia en Twitter incluso no es una crisis? ¿Cómo lo tienen allá definido? Creo que sería un escenario ideal y un país de hadas si eso se controlara y no pasara. Eh,
Pasa todo el tiempo y vuelvo a lo mismo, y es que las redes sociales en este caso pues escandalizan y escandalizan mucho, y cuando tú no estás empapado del tema y no sabes qué se puede ser un tema más o qué puede ser realmente una crisis, pues es muy complejo. Nosotros en Avianca tenemos un protocolo de vocería que se encarga el equipo de comunicaciones, porque precisamente no solamente en redes sociales es donde tenemos esos temas, sino en muchísimos espacios y de muchísimos temas, donde ellos se encargan de darle ese entrenamiento de vocería a las personas líderes en Avianca, quiénes son voceros, quiénes pueden hablar, quiénes pueden definir y dar una versión oficial de muchísimas cosas. Dentro de ese protocolo de vocería se les enseña, se les explica qué puede ser una crisis en redes sociales, qué no, a qué hay que apelar ante una situación de esas, y creo que reforzar, y yo creo que parezco una lora mojada cada vez que tenemos unos espacios de estos, y es decir, hay que confiar en el equipo que está detrás de esto, porque el equipo que está detrás de esto es el que sabe, es el que tiene el día a día. Nosotros ya tenemos un filito gustoso para saber exactamente esto va a ser periódico de ayer en horas. O esto sí realmente amerita un poquito más de cacumen y de echarle un poquito más de piense y saber cómo vamos a reaccionar y saber alertar a quienes debemos alertar. Nosotros tenemos en Avianca un equipo de monitoreo 24/7 donde estamos verificando, donde en el espacio y ecosistema digital que exista, donde mencionen la palabra Avianca, ahí está el equipo y está revisando, y tenemos varias alertas dependiendo los diferentes temas. Esto funciona 24/7, es aterrador, es difícil, y a veces yo quisiera decirle a esas personas que se escandalizan, decirle, ay Dios mío, de verdad, yo quisiera que estuviera por lo menos un día con todas estas alertas digitales, a ver que se enloquece, se chifla. Pero digamos que hacer esa pedagogía sirve porque vas generando conciencia y la gente va entendiendo poco a poco. Es una tarea difícil, no es fácil. Es desgastante mucho, porque tienes que volver a repetir y decir, tranquilos, esto hay que medirlo. Y también tener unas métricas de posición con la compañía. ¿A qué le podemos llamar crisis? En Avianca, cuando tú estás sobrepasando las 1000 interacciones, levantas la mano a qué nivel, qué dices, o esto simplemente pues relacionas, son solamente 100 interacciones, pero pues esto tiende a empeorarse, porque también, y ese es un punto y una línea muy delgadita, Mauro, y es saber a qué le prestamos atención y a qué no, pero sin dejarle de prestar atención a todo, porque nosotros en el día a día se nos puede perder esa sensibilidad y nos podemos convertir casi en nuestros amigos médicos que le van soltando una enfermedad a una persona sin ninguna anestesia. Entonces, no podemos dejar perder ese criterio de saber a qué se le puede llamar crisis y a qué no. Ahí redondeo, eso último que dijiste es un mensaje que yo lanzo en esas sensibilizaciones a directivos que se angustian con muchas cosas que pasan. Les llega un mensaje de WhatsApp de algún ministro y se crece la cosa, y es casi nada es crisis, por lo menos en muchos escenarios. Muy poco es crisis, pero hay que atenderlo todo. Todo, hasta el tweet del tuitero con 2 seguidores, hay que atenderlo porque puede tener razón primero que todo, hay que atenderlo, es un cliente, es un ciudadano, etcétera, pero además porque eso se puede crecer. Aparte de no tener estrategia, ahí sesgo la pregunta porque creo que es el gran error. ¿Qué error grande se comete a la hora de gestionar crisis y el que le podemos decir a quienes nos están viendo, no lo cometan, por favor? Yo creo que saber la temporalidad de mantener silencio o de hablar. Creo que a veces nos apresuramos en dar una declaración o en definir o en decir o dar un statement, y lo que estamos generando es darle más visibilidad a algo que tal vez no la iba a poder tener. No lo sabemos, pero corremos ese riesgo. Definitivamente pues la estrategia es el punto número 1 y es lo básico, saber en qué momento debemos hablar y en qué momento debemos callar, y ser muy coherentes en lo que estamos diciendo.
y mantener y apegarnos a esa estrategia y confiar en esa estrategia. No porque la situación se complique o no se complique, la estrategia va a cambiar. Tenemos que mantenernos fiel a lo que planeamos con mucho tiempo de anterioridad y serle fiel a lo que creemos y a lo que sabemos que tenemos que hacer. Ahí agregaría que, claro, en otra época de la historia, una empresa podía demorarse 2 días en lanzar su comunicado de prensa. Hoy las redes sociales imponen la celeridad, pero celeridad no es inmediatez. Hay que buscar el momento, como tú lo dices, y a veces muchas organizaciones, por responder rápido, terminan agrandando el problema. Yo sumaría 2 errores, si me dejas. Y ya para terminar, nos están acosando, nos quedan 2 minutos. Ya nos quedan solo. Sí, dale. ¿Cuáles son? 1. Falta de autocrítica. A mí me da tristeza cuando en un gobierno, en una empresa, están en una dificultad, ni siquiera crisis o crisis, y no asumen el error. Simplemente lo maquillan o le echan la culpa al clima o al enemigo o a la política y no asumen que también se equivocaron. Esa falta de autocrítica creo que es un error grandísimo, porque cuando una organización o una persona se ha equivocado, no lo admite, puede tener razón en 99 cosas, pero ese punto 100 en el que no lo admitió le hace perder credibilidad. Y si algo es un aliado a la hora de enfrentar una crisis, es una reputación y una credibilidad. Entonces, la falta de autocrítica y la falta de transparencia, una cosa es que la organización no puede en su comunicación dar todos los detalles, eso es entendible, pero cuando es ambiguo, como que uno dice, aquí me está diciendo medio la verdad, medio la mentira, vuelvo a lo mismo, se genera desconfianza y entonces todo el esfuerzo de buena atención en las redes, de un buen vocero, todo eso se ve golpeado por falta de credibilidad. Sumaría esa, Sampalki, ¿qué opinas? ¿De acuerdo o no? Clarísimo, creo que la transparencia es uno de los objetivos más importantes y más claves en cualquier estrategia, no solo en redes sociales, sino en cualquier ámbito. Listo. Laura, Sí, ya, se acabó el tiempo, muy corto, pero bastante sustancioso. Sin duda las crisis son una gran oportunidad para mejorar o para volver a surgir, ¿no? Entonces, gracias Sandra y Mauricio por estar con nosotros el día de hoy. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación, Mauro. Un placer haber compartido contigo este espacio. Gracias, Laura. Sandra, por fin compartimos, así que gracias, y gracias a Campus Party por la invitación.